¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular.
El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados acuaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo: bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin-porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas.
El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular.
La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo: bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Simporte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase.
Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofíbica.
hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento,
desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en 3 subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma 2 cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman 2 núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando 2 células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple.
gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Simporte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2.
La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase, se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase, las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase, se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis, se divide el citoplasma originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales esto ocurre por estrangulamiento de la membrana, en vegetales mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso. O al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas.
endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma
se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso. O al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados acuaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo: bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin-porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre.
Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso.
o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo: bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Simporte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos.
4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular.
Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados acuaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular.
Importancia de la mitosis: crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales: la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN. Se divide en tres subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma dos cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman dos núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando dos células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular.
Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP, para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na+, rayita hacia el lado, K+. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división nuclear mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es esencial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Características generales. Es un tipo de división celular somática. No hay variación genética entre la célula madre y las hijas. Implica una sola división nuclear. Cada célula hija contiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Fases de la mitosis. La mitosis consta de varias fases sucesivas en las que el material genético se distribuye equitativamente. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras dobles, cromátidas hermanas. El uso mitótico comienza a formarse a partir de los centriolos y la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 2. Prometafase. Se completa la ruptura de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del uso se conectan con los cinetocoros, estructuras proteicas del centrómero. 3. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial o placa metafásica. Cada cromátida está unida a fibras del uso provenientes de polos opuestos. 4. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Y 5. Telofase. Se forman dos núcleos hijos a partir de los grupos de cromosomas. Los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Citocinesis. La citocinesis es el proceso que divide el citoplasma en dos células hijas. En células animales ocurre mediante un surco de segmentación. En células vegetales por la formación de una placa celular. Importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo del organismo, reposición de células muertas o dañadas y mantenimiento del número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso ordenado mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Este ciclo es esencial para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reparación de los organismos multicelulares. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase, fase de preparación, y la fase M, mitótica. 1. Interfase. Es la fase más larga del ciclo celular, en la cual la célula crece y replica su ADN.
se divide en 3 subfases. Fase 1. Crecimiento. La célula crece y realiza funciones normales. Comienza a prepararse para la duplicación del ADN. Fase síntesis. Se replica el ADN, de modo que cada cromosoma forma 2 cromátidas hermanas. Y fase crecimiento 2. La célula continúa creciendo y produce proteínas necesarias para la mitosis. 2. Fase M, mitótica. Es la fase en la que ocurre la división celular. Se divide en mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Mitosis, profase. Los cromosomas se condensan y aparece el uso mitótico. Prometafase. Se fragmenta la envoltura nuclear y los microtúbulos se conectan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Telofase. Se forman 2 núcleos hijos y los cromosomas se descondensan. Citocinesis. Se divide el citoplasma, originando 2 células hijas con el mismo material genético. En células animales, esto ocurre por estrangulamiento de la membrana. En vegetales, mediante la formación de una placa celular. Control del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por puntos de control que aseguran que los procesos ocurran correctamente. Las proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina regulan el avance del ciclo. Puntos de control clave. Punto G1. Verifica que la célula tenga el tamaño y condiciones adecuadas para replicar el ADN. Punto G2. Asegura que el ADN se haya replicado correctamente antes de entrar en la mitosis. Punto del uso mitótico. Verifica que los cromosomas estén correctamente unidos en el uso o al uso. Importancia del ciclo celular. Es fundamental para el desarrollo embrionario, el crecimiento de tejidos, la renovación celular y la reparación de lesiones. Un mal control del ciclo celular puede llevar a las enfermedades como el cáncer. Introducción a la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura dinámica y esencial que delimita el contorno de todas las células. Está compuesta por una bicapa lipidaca con proteínas insertadas y controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular. Estructura de la membrana celular. La membrana está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, con proteínas integrales y periféricas, así como el colesterol, que contribuye a su estabilidad y fluidez. Este modelo estructural se conoce como modelo del mosaico fluido. Componentes claves. Fosfolípidos forman la bicapa con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Colesterol estabiliza la membrana y mantiene su fluidez. Proteínas integrales atraviesan la membrana y permiten transporte y señalización. Proteínas periféricas se localizan en la superficie interna o externa. Glucolípidos y glucoproteínas intervienen en el reconocimiento celular. Funciones de la membrana celular. Actúa como barrera selectiva, facilita el transporte de sustancias, participa en la comunicación celular mediante receptores, contribuir al reconocimiento y adhesión celular. Permeabilidad y transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y se basa en el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Gases, lípidos y moléculas pequeñas atraviesan directamente la bicapa. Difusión facilitada. Usa proteínas, canal o transportadoras para sustancias como glucosa o iones. Osmosis. Difusión del agua a través de canales llamados aquaporinas. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ATP.
para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Transporte activo primario. Utiliza ATP directamente. Ejemplo, bomba Na más, rayita hacia el lado, K más. Transporte activo secundario. Utiliza energía del gradiente creado por transporte primario. Sin porte, dos sustancias se mueven en la misma dirección. Antiporte, dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Endocitos y exocitosis. La membrana también participa en procesos del transporte vesicular como la endocitosis, entrada de material, y exocitosis, salida de material, fundamentales para la comunicación celular y el intercambio de grandes moléculas.